convencieron. Era roja en ese tiempo. No era roja realmente, pero sí, mis papás se asustaron cuando vieron mi nombre allí por candidata a Consejo Ejecutivo de la FEUE por la Juventud Socialista. Bueno, esos eran otros tiempos también. Sí. La palabra Bucarán no era mala palabra. No. Bucarán era una mujer a la que le conocía Marta que era Bucarán, brillante y que tenía sí, una vocación de servicio enorme, y con ella desarrollamos una amistad. 100 sucres que sirvió para comprar un costal de harina y algo así para hacer engrudo, porque en esa época los afiches se pegaban con engrudo. ¿Así pensó en la vicepresidencia para usted, Sixto? Oiga, la verdad, yo no pensaba en ningún cargo político, no me atraía la política, es más, yo rechazaba. Es la primera vez que la UNE, cuando yo renuncio al Ministerio de Educación, quiere hacer paro para que me quede. Cosa rara. Recuerde también que la UNE llegue a un paro para que alguien se quede. Para que alguien se quede. Querían hacerlo, no se lo permitían. ¿Cómo se sentían? A mí mi inquietud es, y a lo mejor de muchos, cómo se sentían en la tarima, porque era la energía que acuérdese usted que yo ya me había iniciado en la tarima. Pero en el discurso. En el discurso. No en el canto de los iracundos. A ver, primero, no hay político que no cante en campaña. Usted lo sabe, Marco. Usted ha estado en campaña. Pero no he cantado. Tampoco yo, porque soy destemplada, que no baile. Si a usted le sacan a bailar, pues baile. Porque el rato que yo cante se van todos los simpatizantes. También, pero los iracundos era un grupo musical de mi generación. ¿Cierto? ¿Creía el presidente Bucarán que usted estaba atrás del poder? A ver, él algunas veces lo ha dicho, pero para mí es sorprendente, porque él, o sea, si yo estaba complotando, pues lo habría hecho bien, ¿no? Pero no soy persona ni para complotar ni para hacer estrategias de ese tipo. Ahora, finalmente, usted era constitucionalmente la presidenta. ¿Por qué no se sostuvo ahí? Por varias razones. Yo podía haberme mantenido como presidenta si hacía caso a León Febres Cordero, que me llamaba al teléfono y me decía, yo le apoyo, porque él tenía la mayoría de personas en el Congreso, siempre y cuando yo ponga a todos los ministros. Yo dije, yo no sobre todo de ciertas áreas. Todos, él quería todos. Lo otro habría sido aceptar a tantos congresistas que querían plata para votar por mí. Yo no tenía plata, pero había sectores que me querían dar ese dinero. Y lo tercero habría sido aceptar la propuesta de mandos medios de Fuerzas Armadas que querían que yo asuma los plenos poderes. En ese caso no solo habría sido la primera presidenta, sino la primera dictadora, ¿no? Hoy están los millennials en el poder. Sí, a veces los millennials se sienten capaces de todo y se olvidan de que la experiencia es muy importante. Creo que los millennials están llegando ya a la edad de los 40 y que si ellos se han dado cuenta de que la experiencia sí es importante. Bueno. Ahora viene la generación Z y otros, ¿no? Que a quienes hay que decirles eso. Había un viejo dicho que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Sin filtros con Marco, el podcast. Bienvenidos a un programa más de Sin Filtros con Marco Podcast. Hoy estamos con una invitada muy especial, la doctora Rosalía Arteaga, expresidenta de la República, la primera mujer presidenta del Ecuador, también la primera ministra de Educación, y así algunos otros elementos más que nos vamos a tener hoy el privilegio de poder contar con ese diálogo. Como siempre en nuestros podcasts, invitarles a que se suscriban a nuestras redes sociales, a YouTube, Facebook, también Twitter, TikTok, y también la señal abierta que tenemos con Purúa TV, La Voz de Paquito, con Taquic TV y una red de radios comunitarias que nos retransmiten. Así es que, bienvenida, mi estimada doctora Rosalía Arteaga. Quisiera primero decirle, con este honor de tenerle aquí en este podcast, decirle quién es Rosalía Arteaga. Bueno, gracias Marco por esta posibilidad de conversar y de ir más profundamente hacia ciertos temas. Gracias por la cálida presentación también. Para mí es un placer estar aquí con ustedes. A ver, de Rosalía Arteaga yo diría que es una mujer realizada en varios aspectos, desde el punto de vista familiar, desde la política. Llegué también a espacios que nunca habría imaginado, pero también desde lo académico, desde lo educativo, desde lo cultural como escritora. Es decir, yo creo que
a veces cuando me preguntan cómo es la vida de uno, digo, es como una especie de rompecabezas, ¿no? Claro. Uno está haciendo un rompecabezas y va colocando las fichas y de pronto por detrás aparece alguien y le ayuda a colocar una ficha. Así es la vida, ¿no? Se va haciendo también de esas colaboraciones, de esas casualidades, de esas causalidades también que son tan ricas. Muy bien, bueno, creo que vamos a tener un largo podcast, pero el tiempo va a ser muy corto. Vamos a empezar. ¿Cómo era Rosalía Arteaga de niña? Cuéntenos un poco. ¿Qué soñaba hacer siempre cuando somos niños, soñamos con algo, ser un futbolista, ser un artista, ser un cantante, ser un científico, ser un presidente? Bien, yo me recuerdo a mí misma muy pequeña. Fui y tengo la suerte de haber sido la primera hija, la primera nieta, la primera sobrina, la primera bisnieta, porque conocí a mi bisabuela. Entonces, evidentemente, me tocó al ser la primera, yo decía que también los padres experimentan con uno, ¿no? Claro. Eran padres estrictos. Mi madre se casó de 15 años, mi papá era casi médico ya. Y cuando él tuvo la oportunidad de hacer estudios de posgrado, fue a Colombia. Y yo fui a Colombia cuando tenía 2 años y regresé de 4. Cuando regresé, pues yo era la niña un poco extraña que llegaba nuevamente a la familia, que no me había criado con primos ni nada, sino más bien muy sola, con mi hermano que nació en Bogotá. Y eso hizo que yo fuera una persona absolutamente tímida. Ahora la gente no cree eso, pero yo era tímida. Yo me reconozco bastante tímida y mi mamá dice que cuando llegaban las visitas, pues yo me escondía detrás de la falda de ella porque no estaba acostumbrada a mirar mucha gente. Luego, por supuesto, ya fui entrando con toda la familia, la confianza. Y cuando a mí me preguntaban qué quiero ser, yo decía escritora. Esa era una vocación que tenía. Primero porque desde muy pequeña me fascinó leer y también porque veía en la casa ejemplos de lectores ávidos, ¿no? Mis papás, mi abuela materna, por ejemplo, Lola González, pero también los tíos, en fin, yo estaba en un entorno lector. Entonces, un ambiente de lectura, de cultura. Y también de empezar a escribir. De hecho, yo empiezo a escribir muy chiquita, 7, 8 años, cuentos. Pero en esa época mi mamá era ordenadísima y encontraba unos papelitos allí regados entre mis cuadernos y los botaba, ¿no? Entonces no tengo nada de la época en que empecé a escribir, pero ya más grande sí. Claro. Hay un elemento importante que siempre nos marca cuando somos niños, ¿no? El hecho de algún familiar, alguna persona a lo mejor del ámbito de la escuela, de la academia, cuando somos pequeños, es como que vamos viendo esa figura que nos va, podemos decir, marcando la niñez, dando un horizonte. Mi padre fue una figura marcante, lo sigue siendo. Mi padre tiene 92 años, sigue siendo el patriarca de la familia, diríamos así. Mi madre, por supuesto. Pero también yo fui una niña que me crié mucho con abuelos. Tuve la suerte de tener los 4 abuelos, de tanto del lado materno como paterno, y también mi bisabuela, Rosario Cordero, sobrina del presidente Luis Cordero, ¿no? Entonces, hija de David Cordero, un hermano del presidente. Entonces, sí, ellos me marcaron mucho las estancias con mis abuelos en una casita que tenían, que era fuera de Cuenca, pero que ahora ya está en pleno centro, digo yo, de Cuenca, en la zona de Chahuarchimbana, cerca de la Quinta Bolívar. Pero también después, cuando mi papá pasó su consultorio a la calle Borrero, estaba muy cerca del Museo Remigio Crespo. Entonces, yo digo que el museo era, creo, mi patio de juegos, porque iba casi todos los días, una chiquita que asomaba por allí a ver las cosas. ¿Qué pasaba claro, ahí? pero esto me entusiasmaba mucho, el tema de un museo, de piezas históricas y, como decía, también la literatura. Yo iba a la hacienda de mi abuela en la provincia del Cañar y allí alguna gente, mis amigas, me decían, ¿pero qué haces metida en una hacienda 3 meses? Porque en esa época, acuérdense que teníamos 3 meses de vacaciones, ¿no? Así es. Ahora se han ido reduciendo los tiempos. Ayer les contaba a mis nietos y me dicen, 3 meses, ¿qué hacía? Bueno, yo leía como una loca y en la hacienda de mi abuela encontraba los antiguos, unas revistas que ella coleccionaba, que eran unos antiguos Leoplan, unas revistas argentinas. Y bueno, yo allí leía todas las obras de Dumas, pero también creo que me intoxicaba con un montón
de libros de cowboys que tenían mis tíos, ¿no? Entonces leía un poco de todo, desordenadamente, pero sí he de recordar, pues, mi abuela materna, mis abuelos paternos también, con quienes me criaba muchísimo. Fueron Entonces, los que le marcaron. Sí, yo no tenía tantos compañeritos de mi edad, porque del lado de mi mamá, pues no había primos todavía. Mi mamá es la primera que se casó. Del lado de mi papá, los primos todos vivían fuera de la ciudad, ¿no? La mayor parte vivían aquí en Quito, porque mi tío salió pronto de la ciudad. Y entonces yo no tenía tantos niños a mi alrededor, pero tenía muchos mayores con quienes hablaba muchísimo. Maduró rápido. Creo que sí, a la fuerza. Luego va avanzando Rosalía Arteaga y va al colegio, concluye el colegio. Era buena estudiante. ¿Qué decidió estudiar? A ver, yo era buena estudiante. Siempre, muy buena estudiante. Siempre era Nunca un bombero. Nunca. Nunca un bombero. Siempre tenía los premios que se dan en el colegio, la medalla, la mejor estudiante, en la escuela también. La abanderada, por supuesto. Abanderada, por supuesto. Y después fui también la mejor estudiante en la Facultad de Derecho, porque yo me incliné por estudiar leyes. Y entonces ¿por qué leyes? Saqué la medalla Benigno Malo. Un poco la influencia de mi papá. A pesar de que mi papá era médico, él nunca nos influyó para estudiar medicina. Decía, es una carrera súper sacrificada. Mi papá no tenía horarios. Además, pediatra, atendía niños a cualquier hora del día, de la noche, en sábados, domingos. Nosotros no teníamos mucho una posibilidad de salir a hacer muchas cosas porque papá estaba ocupado. Y tenía la casa y el consultorio ahí mismo, ¿no? Como se acostumbraba. Claro. Entonces podía ser las 12 de la noche que a mi papá casi le tomaban la puerta porque, claro, un niño además no espera. Así es. Pero, claro, también ¿lo definió entonces su familia, usted? Mi papá sobre todo, porque por una reflexión que él me hizo. Cuando yo me gradué de bachiller, más bien dicho, unos pocos días antes de graduarme, yo estudié en un colegio de monjitas dominicas. Y entonces Madre Graciela Malo, que era la rectora, me dice, ven que quiero hablar contigo en el rectorado. Yo me asusté, dije, algo pasó, porque definitivamente cuando le llama el rector uno se asusta, ¿no? Pero era para proponerme que fuera profesora. O sea, yo me gradué con 17 años e inmediatamente empecé a trabajar en el colegio dictando clases de historia, de estudios sociales, de cívica, luego de literatura, en fin. Y entonces mi papá porque yo al comienzo pensé estudiar filosofía y letras, ¿no? Pero mi papá me dice, ya eres profesora, entonces no vas a ganar mucho si estudias, mejor estudia una carrera liberal con la que tú puedas tener tu estudio, qué sé yo, cosa que nunca hice, porque nunca tuve un estudio de abogada, pero sí, yo creo que me abrió el mundo de las humanidades. Yo creo que la base humanista en una facultad como la de la Universidad de Cuenca, yo estudié en la universidad pública, realmente me abrió mucho la mente hacia diferentes disciplinas. Así es que estudié leyes primero, pero también después estudié filosofía, no me quedé con el gusanito ese, al menos algo. Luego estudié periodismo, estoy en la Universidad Católica, porque era un horario más conveniente, casi en la tardecita y noche. Luego hice una maestría de educación básica y rescate de valores culturales, muy asimilable a la antropología. Me gané una beca en el Brasil, fui a estudiar en la Universidad de Salvador de Bahía en Brasil. Entonces yo creo que fui combinando varias de estas áreas en las que yo me sentía bien. Educación, o sea, que al comienzo tenía miedo. Yo dije, Dios mío, ¿cómo voy a dar clases a casi de chicas de mi edad? Y a veces algunas hasta mayores me tocaron. Pero eso me capturó para toda la vida. Yo creo que allí se cultivó una verdadera vocación por la educación. ¿No? El derecho, como digo, me ha servido y eventualmente he hecho algo de arbitraje en la época de la universidad. Ha sido complementario. Derecho penal, ¿no? Sacaba a las presas de la cárcel, me acuerdo me llamaban cuando estaban sobrepoblados, y entonces yo lo hacía como una práctica, ¿no? Sin ningún pago, por supuesto. Y entonces empecé a vincularme también con la literatura, porque ya para esa época, yo no sé cómo me aceptaron en la página editorial del diario El Mercurio de Cuenca. ¿Qué edad tenía? Tenía 17, 18 años que empecé a escribir. Sí, me llevó Gerardo Salgado, me acuerdo una vez, me dice, ¿por qué no publicas algo? Y es uno de los diarios más importantes. Así es, y se mantiene, ¿no? Y se mantiene, y en papel, a pesar de que también en esa época ya lo tienen online. Pero es interesante porque eso también me fue fogueando. Yo empecé a ser conocida. Me contactó la editorial Seis Barral, escribí artículos sobre cultura y ellos me daban como pago los libros, o sea, me regalaban libros y mi compromiso era escribir sobre esos libros, hacer un editorial, pues y luego mandárselo, ¿no? Y así escribí sobre
sobre varios autores, Octavio Paz y otros. A mí me fascinaba y el mejor pago que me podían dar era libros, ¿no? Entonces yo empecé a tener una vida agitada porque estudiaba inglés, eso lo hacía desde la escuela en un centro que quedaba cerca de la casa. Yo digo que eso me ha abierto muchas puertas internacionalmente, porque el nivel de inglés de los colegios es muy elemental, pero yo seguía en un centro, también dictaba clases, estudiaba en la universidad y escribía para un periódico. Entonces empecé a tener una vida bastante compleja, me recuerdo casi siempre yendo de un lado para otro. No tenía mucho tiempo para fiestas, no era muy fiestera y tampoco mis papás me permitían, ¿no? Era, como digo, era la mayor a la que le controlaban un poco más. También, ¿no? Sí, eran diferentes los tiempos. Y luego de eso, pues ya cuando estaba en la universidad me casé, ¿no? Formé una familia con un profesor mío que había sido profesor en el colegio, que después éramos colegas, porque él daba clases de literatura y yo daba clases de historia en esa época. Y luego era mi profesor en la universidad también, ¿no? Y también se dio la coincidencia. Se casó con el profesor. Sí, pero además me casé con el alcalde, porque él había ganado las elecciones unos pocos meses antes, y bueno, ya nos habíamos comprometido, fue un noviazgo bien rápido, y descubro que a los 21 años, porque yo me casé a los 21 años, no solamente era profesora y estudiante, sino era la primera dama de la ciudad, ¿no? Que me empezaron a llegar una serie de obligaciones. Si bien en esa época las primeras damas no tenían carro, no tenían oficina, no tenían asistentes, era una tarea absoluta. Pero tenían más trabajo, creo yo. Pero ¿no? Muchísimo trabajo. Y yo me alié con la esposa del prefecto, con la esposa del gobernador, yo era la menor de todas, y organizamos una serie de actividades, desde embellecimiento de la ciudad, apoyo en la época de inundaciones, en fin. Eso, ahí empieza su actividad pública. A ver, sí y no, porque yo antes había sido elegida para el Consejo Ejecutivo de la FEUE, me habían sacado de candidata, allí me convencieron. Era roja amigas. En ese tiempo. No era roja realmente, pero sí, mis papás se asustaron cuando vieron mi nombre allí, por candidata a Consejo Ejecutivo de la FEUE por la Juventud Socialista. Bueno, esos eran otros tiempos también, sí. donde la Federación de Estudiantes era... Pero sí, pues había allí unas ganas había el de coraje contribuir, de la juventud de ese tiempo, claro. Y luego de eso, pues, como ya escribía en el periódico, pues escribía dos tipos de artículos. Escribía algunos que eran de carácter político, sobre todo de temas locales y regionales, pero escribía los de tema cultural, y allí escribía con un seudónimo. Yo me había puesto como Manuela, porque me fascinaba la figura de Manuela Sáenz. Yo hice la tesis de grado de bachiller sobre la obra de Rumazo González, Manuela Sáenz, la libertadora del Libertador, y a mí me fascinó ese personaje, ¿no? Entonces tenía una vida rica, empecé a tener hijos. A los 10 meses de casada tuve mi primer hijo, Pedro. Luego se me produjo un aborto y yo me asusté porque pensé que ya no podía tener más hijos. Yo sí quería tener una familia. ¿Cuántos quería tener? A ver, yo pensaba 3 o 4. Mi marido quería 12, porque él venía de una familia de 12 hijos. Así es. Digo, no, a tanto no llego, pero sí tuve 5 embarazos, ¿no? 5 embarazos. El segundo hijo mío que nació, Jerónimo, que también me marcó la vida, un niño con síndrome de Down. Mi papá era el pediatra, el médico de mi hijo, y él no sabía ni cómo decirme que mi hijo no estaba bien, que no reaccionaba bien. A los 10 meses él falleció porque tenía una lesión cardíaca que no se pudo operar por más esfuerzos que hicieron los médicos. Cuando él falleció, yo estaba embarazada de mi hija Manuela, y luego nació Daniel. Entonces tengo 3 hijos vivos. Tuve 4 hijos y realmente 5 embarazos. ¿Eso qué implicaba? Que tenía que compartir la vida, el día a día. Tuve la ayuda de mi mamá, por supuesto, de mi padre. Para mí era una tranquilidad tener un pediatra que apenas les dolía algo a mis hijos, yo podía llamar al médico, ¿no?, a que les atienda. Y mi mamá, que también me ayudaba cuando yo estaba en clases o cuando estaba... Porque había una actividad muy fuerte suya. Entonces yo creo que eso fue un entrenamiento enorme para que yo siga hasta los tiempos actuales con una cantidad grande de actividades de diferente tipo.
pero al mismo tiempo me encantó el tema del municipalismo, de cómo se podía servir a la ciudad, y eso hizo que después yo fuera candidata también a concejal. Por supuesto. La primera parte va en un tema de escribir, de estar al tanto de lo que pasa en el ambiente social, político, económico del país y por supuesto también del Austro. Pero cuando llega ya en este caso, su esposo a la alcaldía, es cuando usted enfoca Empiezo más a el tema conocer, sobre todo, sí. y a tener acciones ya, ¿no es cierto? A ver, yo empecé a conocer a gente como Jaime Roldós, por ejemplo, porque él era presidente de la República, y cuando él visitaba Cuenca, a la esposa del alcalde le sentaban al lado, pues, ¿no? Por supuesto. Llegamos Sí. a desarrollar una amistad con él y con Marta Bucarán, Marta a pesar Bucarán. de que mi marido era del Partido Conservador, o sea, no tenía Claro. nada que ver. Y Marta me decía, yo sé que tú eres de otra línea, De en otra esa época línea. yo no estaba afiliada a ningún partido político. Ajá. Pero me decía, tú eres de otra línea, pero quiero ser tu amiga. Entonces, para mí, y esto para explicar después, la palabra Bucarán no era mala palabra. No. Bucarán era una mujer a la que le conocía, Marta que Bucarán, era brillante por y que supuesto que tenía una vocación de servicio enorme, y con ella desarrollamos una amistad mientras en ese pequeño tiempo, porque después desgraciadamente ellos fallecen justamente ese 24 de mayo, y el país pierde a políticos, porque no era solamente Jaime Roldós, era Marta Bucarán, muy valiosos. Entonces, claro, yo me vinculo más, la gente me visibiliza más. Yo me acuerdo cuando Pedro terminó la alcaldía, eran 5 años, se hicieron por primera y única vez 5 años de duración de un alcalde, de una alcaldía, porque era para empatar con las elecciones con las transiciones que se daban, ¿no? Entonces yo me acuerdo que la ciudadanía de Cuenca le organizó un homenaje al alcalde que terminaba funciones, y también estaba yo allí, y me acuerdo de Monseñor Luna, que me dice, di unas palabras. Y me acuerdo tanto porque nosotros habíamos recibido a Monseñor Luna como icónico, ¿no? Sí, Icónico, como un obispo, como personaje arzobispo de icónico. Cuenca, Así porque es. fue durante la alcaldía, y la primera casa en la que Monseñor Luna come, le ofrecimos un almuerzo, era en la mía, ¿no? Entonces nos conocíamos bien. Y él me toca con el codo, dice, habla. Le digo, Monseñor, yo no creo que deba hablar, porque además yo no fui elegida, porque normalmente la gente elige a una pareja, y Pedro todavía no estaba casado. Me dice, tú te has ganado tu puesto, me dice. Claro. Así es que te mereces también el homenaje. Y él me Claro. empujó a hablar en ese evento en la alcaldía, en un hotel, diríamos, como homenaje a la alcaldía. Para eso, en esa época, yo había publicado varios libros ya, había publicado Horas, había publicado Gente, ¿no? Había publicado en algunos periódicos, escribía inclusive en El Comercio, me habían publicado algunos de mis horas editoriales. Sí, y también me había cambiado del Mercurio, que le hacía una campaña horrible a Pedro, entonces yo no me sentía como esposa que podía seguir escribiendo allí, y en esa época me invitó Eliezer Cárdenas, que era el editor jefe de diario El Tiempo. Empecé a escribir para el diario El Tiempo, teníamos una gran amistad con Eliezer Cárdenas, y bueno, así la vida fue desarrollándose entre libros, literatura, guaguas, familia, estudios, política. Sí, de todo. Interesante, muy interesante. Entonces ahí ya empieza y ganó la concejalía. Sí, ahora Pedro terminó la alcaldía, y en esa época se había iniciado casi la subsecretaría de Cultura, y un cuencano, Juan Valdano, un día me dice, quisiera que seas, ya había terminado la alcaldía de Pedro, ¿no? Que seas delegada de la subsecretaría de Cultura, había delegaciones como direcciones para las provincias de Azuay y Cañar. Y entonces, realmente, no por afinidad política, más bien por amistad, yo acepto con Juan Valdano ser delegada de Cultura. Y también por trayectoria, ¿no? Que era bonito, porque hacíamos actividades culturales, yo me recorría a las 2 provincias, luego también me proponen la concejalía de Cuenca, yo acepto por el Partido Social Cristiano ser candidata, a la concejalía. Gano en una época en que todo el mundo perdía, era el gobierno de León Febres Cordero, a Cuenca él no podía entrar. Era difícil, ¿no? Siempre ha tenido una tendencia izquierda Cuenca. Sí, y entonces imagínense, perdieron el candidato a la diputación, el candidato al consejo provincial, la única que gané fue yo, sorpresivamente, ¿no? Y yo había hecho una campaña muy pobre porque no tenía recursos, lo único que me habían mandado unos afiches
pero empecé a recorrer, me acuerdo con alguna amiga de escuela, hacíamos puerta a puerta, me acuerdo hasta ahora de Lolita Condo, que desapareció, ya no la he vuelto a ver en mucho tiempo, después estuve en su matrimonio, fue su madrina, pero después ya no la ubiqué. Entonces, pues con la Lolita andábamos nosotros las dos haciendo campaña puerta a puerta, a veces me acompañaba mi hijo mayor que era chiquito. Nos miran jóvenes, hay muchos jóvenes que hoy con redes sociales es otro tema, pero antes se gastaba suela, se caminaba, se saludaba, es decir, era, inclusive los tiempos electorales eran mucho más largos. Me regaló 100 sucres que sirvió para comprar un costal de harina y algo así para hacer engrudo, porque en esa época los afiches se pegaban con engrudo. Así es. De esa época soy yo, ¿no es cierto? Imagínense, que era algo... Todavía yo lo viví una parte de ese. Luego ya teníamos cola, pero... Claro, pero con engrudo había que hacer unas ollones de engrudo y se ponían en unos frascos grandes y bueno, con eso salíamos con una brochita. Una brocha y... Sí, a pegar pero el contacto, el diálogo con la gente, porque imagínense, yo llegué hasta Chaucha y Molleturo, que son parte del cantón. Claro. Para llegar allá uno tenía que ir a caballo la mayor parte del tiempo. Por suerte yo me había entrenado un poco, porque cuando visitaba a mis abuelos tampoco había camino para llegar a la casa, y entonces teníamos que caminar 2-3 horas a caballo. Y era duro porque uno de la ciudad, pues de pronto al día siguiente casi no podía caminar por el dolor de las piernas, pero además que eran caballos, me imagino, no muy finos, entonces también uno tenía que hacer su esfuerzo, ¿no? Correcto. Ahora avancemos un poco más allá. Veo una trayectoria muy intensa en el ámbito social, en el ámbito político, en el ámbito de escribir también editoriales, que en ese tiempo era lo que hoy se ve un Twitter, era dar los lineamientos básicamente, un análisis que toda la ciudadanía lo miraba para ver por dónde va la política local y nacional. ¿Cómo se va vinculando? Veo que viene desde una perspectiva de derecha, liberal, podemos decir, ¿no es cierto?, conservador, Partido Social Cristiano. Vamos avanzando hacia... Sí, debo decirle que a mí del Partido Social Cristiano me traía la figura de Sixto Durán Ballén, ¿no? Con quien había conversado muchísimo, por eso él me decía la guagua, ¿no? Me puso ese apodo. Entonces, sí, fue Sixto. Más que León Febres Cordero. Sí, evidentemente. Entonces, a León no lo conocía. A Sixto, a León lo conocí creo que una vez que llegó a Cuenca como alcalde, y a mí me tocó estar en la fila y dar la mano, eso fue todo, claro, ¿no? En el aeropuerto. Pero después con Sixto, pues yo lo conocí, le apoyé en la primera campaña. Él quería siempre que salga yo de candidata, yo le decía no, quería que sea candidata a alcalde, decía tú tienes experiencia porque tu marido ha sido... en la primera no, porque en la primera, si bien yo le apoyé, pues Pedro en ese momento ganó la alcaldía, más bien en oposición al Partido Social Cristiano. ¿Nunca pensó en la vicepresidencia para usted, Sixto? No, la verdad yo no pensaba en ningún cargo político, no me atraía la política, es más, yo rechazaba. En la segunda candidatura de Sixto me dijo candidata a diputada, candidata a alcalde. En la tercera tuve una presión, en la tercera campaña de Sixto tuve una presión muy fuerte. Y Sixto me decía, tú puedes unificar aquí toda la tendencia y puedes ser candidata exitosa a diputada. Yo le dije no. Me ofrecían en esa época, yo me acuerdo, en el 92 tuve una propuesta de Nebot también para ser candidata a diputada nacional. Mira, me dijo, te voy a dar el tercer puesto. El tercer puesto significaba nombramiento. En esa época el Partido Social Cristiano sacaba 8 o 10, ¿no? Entonces le dije no. Y Sixto también quería. Y yo le dije, vea Sixto, yo le voy a apoyar en todo. Estamos hablando ya del año 92. Le voy a apoyar en todo, pero no quiero ser candidata. No me gustaba estar así en la berlina pública, cuando diríamos, tomaron ¿no? Rumbos distintos. Cuando crea el PUR, el Partido de Unidad Republicana, ¿no? Entonces, yo participo activamente en la campaña, sí. Le ayudo a conseguir fondos, hago una subasta de arte, me acuerdo. O sea, trataba de apoyarle por todos los medios, y ya era la segunda vuelta electoral. Y fue sorpresivo porque a mí me llama gente del entorno de Sixto, ya habían sido elegidos los diputados en Azuay, en todas las provincias, ¿no? Y me dice, el presidente quiere que vengas a dar un discurso en San Francisco en el cierre de la campaña de la segunda vuelta. Para mí fue una sorpresa, pero ya si Sixto me pedía yo no podía rechazar, y estaba yo segura
de que iba a haber el discurso de la mujer y que yo iba a actuar como mujer. Esa fue en San Francisco. En San Francisco, cierre de campaña en el año 92. Fue la primera vez que yo me enfrenté a un público enorme, claro, porque era la plaza llena. Se dice quien que llena la plaza llega a la 40.000, presidencia. 50.000 ¿no? personas Sí. estaban allí. Eran tiempos. Yo estaba segura de que iban a hablar los profesionales, claro, como era típico, ¿no? Y cuando yo llego allá, de pronto me dicen, tú tienes que abrir. Abrir es calentar la plaza, como en los toros, claro, calentar la plaza. Y después hubo solo 2 discursos. O sea, fueron 3 discursos que se dieron en el cierre de campaña de Sixto. El mío, el de Alberto Ajic y el de Sixto. Se sentía la emoción de la gente. Pero básicamente fue la única que no estaba vinculada a una candidata. No era ni candidata, claro, allí estaban toditas, Teresa claro, Minucci, me acuerdo, toditas que fueron elegidas. De ese tiempo. Asambleístas, congresistas en ese momento, diputadas, ¿no? Y entonces, casi con un empujón yo me lanzo al micrófono. Yo me acuerdo porque cuando veo esa multitud, claro, uno se asusta. Nunca me había enfrentado a un público. ¿Era la primera vez? Claro, yo había ganado concursos de oratoria en el colegio, había estado cuando fui candidata a concejal o alguna cosa. Pero estar con 50.000. Era imposible. Y entonces yo me acuerdo que ese día me di cuenta que yo sí podía conmover a multitudes. Porque fue un discurso del corazón sentido, hablando de las oportunidades que se abrían. Y bueno, la gente aplaudió a rabiar, ¿no? Y luego fue Alberto y luego fue Sixto. Hubo conexión. Y bueno, después de eso yo me regresé a Cuenca y la gente me decía, ya al día siguiente ganó las elecciones Sixto, o digamos claro, a los pocos días, porque ese era el último evento, ¿no? Pues venía la veda electoral. A los pocos días Sixto gana las elecciones y todo el mundo me decía, mis amigas inclusive, ¿por qué no vas? Eres tonta, porque seguro que vas a tener un trabajo allí. Si claro, tanto les ayudaba a Sixto, si él te llama para que dé el discurso de cierre de campaña. Digo, no. Yo me quedo yo tenía mi trabajo como profesora en las Catalinas, tenía mis columnas, tenía mi vida organizada, mi marido, mis hijos. Y pasan unos pocos días y un día mi hijo mayor, en esa época no había celulares, acuérdate. Claro, no. Estamos hablando del año 92, mi hijo mayor me dice, oiga, dice, le llamó un señor Mono. Y yo digo, ¿y cómo se llama? No, dijo que ya de volver a llamar. Digo, ya volver a llamar. Pues no, yo claro, a poco llama y era Eduardo Peña, era el ministro, el que fue ministro de Educación. Y yo a él no lo conocía y me dice, doctor Arteaga, me ha pedido Sixto que le diga a usted que quiere que sea subsecretaria. ¿De qué quiere ser? ¿De educación o de cultura? Así me dice. Escoja. Había solo 2 subsecretarías. Y yo sin pensar mucho digo de cultura, porque era lo mío. Yo sentía que eso no era hacer tanto política, yo había sido delegada de cultura, sentía que podía hacer un trabajo como escritora, etcétera. Y bueno, quedamos citados para encontrarnos el día de la posesión de Sixto, que era en esa época no era el 24 de mayo, sino era el 10 de agosto, ¿no? Entonces, del 92, yo asistí a la posesión, me reuní con el ministro, yo les había dicho a mis hijos, si me cae mal este señor, que no lo conozco, no voy a aceptar porque va a ser complicadísimo. Fue una buena reunión, una buena relación, ha sido uno de los grandes amigos y lo reconozco como mentor también, ¿no? Tuvo que venir a Quito. Sí, entonces, claro, yo ya no regresé a Cuenca, empecé a buscar para mis hijos el colegio, que había que buscarlo porque entraba en octubre. Mi marido dijo, bueno, yo voy a estar viajando, pero solo un año. Yo también le dije, solo un año, y mire, me quedé hasta ahora. Qué bien, una trayectoria intensa, un aprendizaje. Llegamos al año 1996. Fue elegida vicepresidenta constitucional del Ecuador junto a Abdalá Bucaram. ¿Qué motivó a aceptar una candidatura? Esa es la pregunta del millón. Esa es la pregunta del millón, una candidatura vinculada a usted a un ámbito académico, a un ámbito cultural, a un ámbito social también, pero su fuerte era un perfil, como usted decía, diferente al que en ese tiempo pues aspiraba a la presidencia de la República, Abdalá Bucaram. Creo que fue una sorpresa. Yo recuerdo a mi padre un poco más analista en ese tiempo, yo todavía entrando un poco a mirar las cosas nacionales, pero él decía, no entiendo. Mucha gente no entendió hasta ahora, le digo. No entiendo. Bueno, primero yo debería decir que hice una gestión como subsecretaria de Cultura, no sin dificultades, era la última rueda del coche, no tenía recursos, sin embargo logré hacer muchas cosas,
desde empezar a reconstruir el Teatro Sucre, porque estaba bajo mis mando. Yo organicé eventos, hice una serie de cosas para tratar de conseguir los fondos, porque no había fondos del Estado. Luego de eso, cuando el ministro... Era complicado la cultura en esos muy tiempos. Complicada, todavía sigue siéndolo. Pero en esos tiempos luego, más aún. Luego, cuando renuncia el ministro de Educación, luego de un paro de maestros, el presidente Sixto me llama a su oficina particular, no a la presidencia, sino a la que tenía él como arquitecto, y me dice, oye, Guagua, yo quería proponerte que seas ministra de Educación, pero me da miedo. Para que piense usted en que después esto se va acentuando el tema del machismo, ¿no? Y entonces le digo, ¿y por qué tiene miedo? Dice, porque eres mujer. Digo, ¿y cómo así? Dice, porque no sé si vas a poder con el gremio más fuerte que tiene el país, que es la UNE. La UNE, acuérdese que votaba presidente. Y en esos tiempos era la UNE, ¿no? Y yo le dije, bueno, presidente, si usted se arriesga, yo también. Y entonces, un poco ya conversando, yo había aceptado el Ministerio de Educación, después hablé con mi marido, en fin, tratando de dorar la píldora, un añito más, una cosa así. Y bueno, ya mis hijos también estaban estudiando aquí. Entonces, acepto ser ministra, y en esa época acuérdense que el ministerio era de Educación, Cultura y Deportes. Eran 3 áreas fuertes. Era el ministerio más grande del país y el que tenía una... presupuesto bajo, pero un impacto enorme con los maestros. Yo propongo una reforma curricular, empiezo a recorrer el país. Es la primera vez que la UNE, cuando yo renuncio al Ministerio de Educación, quiere hacer paro para que me quede. Cosa rara. Recuerde también que la UNE llegue a un paro para que alguien se quede. Para que alguien se quede. Querían hacerlo, no se lo permití. Pero es interesante por qué yo renuncio al Ministerio de Educación, porque en ese momento se intentaba hacer aprobar en el Congreso una ley que se llamaba Ley de Libertad Educativa de las Familias Ecuatorianas, para dar clases de religión en las escuelas públicas. Yo me opongo, digo, esa consecución que se lo hizo con las guerras alfaristas, con la única revolución que ha tenido el Ecuador, que es la revolución liberal, se da precisamente para separar Estado e Iglesia. No es bueno mezclar. Usted vea lo que pasa en los países árabes, lo que pasa en muchos países en donde religión y Estado están mezclados. El presidente inicialmente estuvo de acuerdo conmigo. Hablé con el cardenal Bernardino Echeverría, él estaba de acuerdo, pero los obispos empezaron a predicar en mi contra. Éramos el diablo, Alfaro y yo. Y además decían, esta chica estudia en colegio católico y está oponiéndose. Yo decía, no es razonable que en el Ecuador pongamos un ingrediente más de lucha, de disconformidad, porque además se decía, es una religión que puede ser exigida por los padres de familia. Entonces, si yo me encuentro por ahí una secta y les pago a los padres de familia los uniformes y todo, van a decir, den esa religión. O sea, era un riesgo total. Y yo renuncio al ministerio, no pedida ni por el presidente ni por nadie, renuncio por un principio, porque yo decía, yo no puedo ejecutar una ley con la que no estoy de acuerdo. Eso me puso en la mira de los políticos ecuatorianos. Por eso es que le hago este antecedente, porque la gente me empezaba a reconocer en todo lado. Y por más que había alguna gente que no estaba de acuerdo conmigo, la gente sabía que yo había renunciado por un principio. En ese momento, según las estadísticas, yo era la ministra mejor evaluada del gobierno de Sixto. Salgo del ministerio, pero Sixto me dice, quédate unos días más. Y yo me quedo una semana, dice, hasta a ver quién pongo de ministro. Él finalmente escogió a alguien que yo le recomendé, que era mi subsecretario de Educación, que era Fausto Segovia Baus, ¿no? Que había estado muy vinculado al Grupo del Comercio y que fue un buen subsecretario y luego un buen ministro. Bueno, entonces yo empiezo a recibir visitas. La primera visita, Santiago Bucarán, a quien yo no conocía. A Bucarán tampoco lo tenía mucho en la mira, porque yo cuando veía en la televisión, yo más bien cambiaba de canal, ¿no? O sea, no es que era pues una partidaria, ni mucho menos. Y Santiago Bucarán pide una cita, él era diputado. Y yo realmente les tenía, yo creo que usted ha sido diputado también, yo les tenía una alergia a los diputados, ¿no? Yo fui asambleísta, entonces no tanto. Bueno, a los asambleístas también. Entonces yo les tenía, y digo, ¿y qué hace este despistado diputado que quiere cita conmigo? Si yo soy una ministra que ya no es ministra. Claro, era proponerme, estoy hablando del año 94, dos años antes de las elecciones, que me va y me propone que sea candidata a la vicepresidencia con Abdalá. Y yo le digo no. Y él me dice, ¿por qué? Digo, porque creo que somos como el agua y el aceite. No creo que tengamos nada en común. Él me dice, de todas formas nos gustaría que lo piense. A poco asoma por allí Ricardo Noboa Bejarano a proponerme que sea candidata a la vicepresidencia. Creo que el único partido que no me propuso fue el MPD, Nebot. Todos los otros me propusieron candidatura a la vicepresidencia. Entonces yo dije, algo está pasando. Mejor voy a crear un movimiento político. Yo, que no quería estar en la política, decido crear un movimiento político que era
el MIRA, Movimiento Independiente Claro. por una República Auténtica. Quiero recordarle a la gente que yo nunca me afilié al partido de Bucarán. Yo creé un movimiento por primera vez creado por una mujer. Legalmente Sí, estuvo aprobado. y además este movimiento político por primera vez tuvo el color fucsia. Por eso la gente creía que era un movimiento solo de mujeres, una tienda política solo de mujeres. Y yo me acuerdo que había, pues la mayor parte sí eran mujeres, muchas eran profesoras, pero también había muchos hombres, ¿no? Y entonces se crea el movimiento político y yo inicialmente acepto ser candidata a asambleísta nacional, al primer lugar con Ricardo Noboa, con quien habíamos tenido una relativa amistad, pues, y luego él toma la decisión de poner en ese puesto al señor Alarcón, yo decido separarme, los Bucarán vuelven a hablar conmigo. Yo mientras tanto había recorrido el país y veía que buena parte de la gente que estaba en el PRE era la misma que antes estaba en el Partido Social Cristiano y viceversa, o sea, Claro. no había mayores diferencias. Y entonces decido aceptar bajo un par de condiciones. La una, que firmemos un acuerdo en el que yo me haga cargo del Frente Social. El plan de gobierno de Bucarán era bueno, era positivo. Y la otra condición era que yo dé una cadena nacional en que yo le explique al país por qué con Bucarán, ¿no? Se tomaron unas fotos, me acuerdo, la primera vez que se vende una foto al universo, me acuerdo, seguramente uno de los fotógrafos de Bucarán la vendió y antes de que yo haga el anuncio salió la fotografía de los dos en la primera plana, una fotografía que después se volvió viral, como decíamos, a pesar de que no había redes sociales, recién pero, empezaba claro, un poquito el celular nada más, que eran estos claro, celulares grandotes, ¿no?, que parecían raspahielos. Luego, yo hice la cadena explicando que mi vocación era por lo social y que yo había aceptado precisamente en la condición de que iba yo a manejar el Frente Social, cosa que Bucarán incumplió, porque lo nombró a su propio hermano como presidente Claro. del Frente Social al mismo momento de ser ministro de Bienestar Social. Bueno, y así empezó una campaña que fue una campaña alegre, increíblemente... Pero ¿cómo se sentían? A mí mi inquietud es, y a lo mejor de muchos, ¿cómo se sentían en la Bien. tarima? Porque era la energía que de Acuérdese Bucarán daba, usted que yo ya me había iniciado en la tarima, pero en el discurso, en el discurso. no Y en el luego- canto de los iracundos. A ver, primero, no hay político que no cante en campaña. Usted lo sabe, Marco. Usted ha estado en campaña. Pero no he cantado. Bueno, tampoco yo porque soy destemplada, que no baile. Si a usted le sacan a Sí. bailar, pues baile. Porque el rato que yo cante Claro, se ahora, van todos Eso los decía yo también. simpatizantes. Pero los iracundos era un grupo musical de mi generación. Y A de- mí me encantaba. y muy pues, queridos, Puerto ¿no? Montt Muy de queridos en el Chile, Ecuador, por supuesto. Queridísimos en el Ecuador. Entonces, para mí no era nada desagradable presentarme después de que cantaban los iracundos o antes de que cantaban los iracundos. Descubrí que yo era muy buena en la tarima, que lograba conmover a los auditorios. Yo hablaba desde mis áreas de educación como mujer, etcétera. Pero ya Bueno, tuvo las primeras críticas y muy fuertes de los medios de ese tiempo, que le Bueno, sacaban a usted, porque no usted solo, tenía una no solo los imagen. medios, sino mis papás. Mi papá no Claro. me habló 1 o 2 meses cuando yo acepté Claro. la candidatura. Después Claro, la los aceptó. medios decían como una persona, entre comillas, culta, porque Sí, se puede tener claro. otras Y yo, circunstancias. cuando hablé con mi Está con marido- alguien que Sí, es yo hablé con mi complicado en las marido y con tarimas. mis hijos que habían crecido un poquito, les dije, miren, a mí seguramente me van a calumniar, ¿no? Pero ustedes saben cómo yo soy, y mi marido me apoyó. Qué bien. Increíblemente, a pesar de que él no le había gustado mucho que esté en el ministerio y todo, me dijo, sí. Algunos amigos con los que consulté me dijeron, yo me acuerdo de uno particularmente que me dijo, usted es de las personas que puede caminar bajo las gotas de lluvia sin mojarse, ¿no? Claro. Y así tuve alguna gente que me dijo, seguramente va a perder las elecciones, pero después de que acabe la No, campaña, la van a creo que la fue van la a reconocer. combinación. Sí, pero Bucarán en las encuestas, si usted revisa, en esa época estaba al final. Sí. Él no iba a ganar las elecciones. Yo creo que allí De hecho, fui creo un que fue un factor, aporte muy indiscutible, importante. ¿no? Ah, sí, sí, Y eso creo entonces, que muchos todo el mundo lo sectores, reconoce. yo me acuerdo cuando se lanza la candidatura en la 29 y Oriente, porque no se realizó en un coliseo ni nada, se realizó en la calle, que había sido la típica calle, la esquina cefepista, ¿no? Y allí pues se lanzó mi candidatura. Yo me acuerdo que Bucarán mismo me dijo, la gente se está acordando de Roldós contigo, me ha regresado toda la vieja guardia cefepista, ¿no? Claro. Entonces, y teníamos después a Carlos Jularo Semena, un montón de gente que estaba apoyando esas candidaturas. Así es que Interesante. fue interesante, Ahora, no me arrepiento. Ahora, se lleva una campaña de mucha energía,
van subiendo las encuestas, llegan ya a ser A la segunda presidente, vuelta primero, ¿no? Y a la luego primera y la segunda, luego- pero a la final llega ya Claro. este momento de ser presidente y vicepresidente. ¿Cómo Oh. fue estos primeros momentos? A ver, fue primero un momento de gran emotividad, pero al mismo tiempo yo me estaba dando cuenta ya con los nombramientos que hacía que él estaba rompiendo su palabra. Luego vinieron cosas más duras, como por ejemplo él quiso... ¿No le encargó el Frente Social? No, eso fue presidido por Adolfo Bucarán. Yo tenía funciones específicas. Acuérdate que en esa época los vicepresidentes tenían la presidencia del CONADE. Entonces yo era la presidenta del Consejo Nacional de Desarrollo. No porque el presidente me nombrara, sino que porque estaba en la Constitución. Y yo y en creo la que en ley. la Constitución debería recuperarse esto de que el vicepresidente o vicepresidenta de la República tengan una funciones específicas. Como pasa en Uruguay, por ejemplo, presidencia del Senado la tiene el vicepresidente. Tenía yo la construcción de los nuevos aeropuertos, estaban a mi cargo como presidenta del CONADE y tenía delegaciones en una serie de instituciones, o sea, yo me dediqué a eso. O sea, Pero ¿desde el inicio empezó mal o la relación se con fue Bucarán deteriorando? se fue deteriorando, se fue deteriorando. Al inicio, pues, hubo esta situación, luego después Bucarán pretendía cosas como mutilación a los violadores, es decir, pena de muerte. O sea, yo soy contraria a la pena de muerte. Subida del gas. Yo decía a los sectores populares, usted no le puede subir el gas. Claro. La situación se puso bastante compleja hasta llegar a los Creía días de él que- febrero del 97. ¿Creía el presidente Bucarán que usted estaba atrás del poder? A ver, él algunas veces lo ha dicho, pero para mí es sorprendente, porque él, o sea, si yo estaba complotando, pues lo habría hecho bien, ¿no? Pero no soy persona ni para complotar ni para hacer estrategias de ese tipo. Y luego fue sorprendente porque en el año 2006, cuando yo vivía en Brasil, él tuvo la desfachatez de llamarme, ¿no? Después de todas las situaciones que se habían dado, no sé cómo se consiguió mi teléfono celular de Brasilia, reconocí la voz, es inconfundible. Así es. Y me propuso que fuera la candidata a la presidencia de la República por el PRE. Me dijo, te entrego el partido. Él estaba fugitivo Claro. en Panamá. En el año 2006, cuando ganó Rafael Correa, recuerde usted. Entonces, si a una persona se le dice que es traidora, no se le propone después que sea Claro. la candidata y que se le entregue el partido, porque eso lo hizo él. Claro. A ver, el 6 de febrero ya estuvieron, el 6 de febrero de 1997, las relaciones ya estaban rotas con Abdalá Bucarán cuando El 6 sucede. de febrero yo asumo la presidencia de la Así es. República. Porque Bucarán había sido defenestrado por el Pero ya Congreso. estaban deterioradas las relaciones. Totalmente deterioradas. Yo asumo la presidencia Pero el por Congreso, un legítimo derecho. pero eso es después. El Ajá. Congreso había nombrado a Alarcón. correcto. Había nombrado a Alarcón, que era algo absolutamente inconstitucional. La figura Ajá. del presidente interino no existe en el país, ni en esa época ni ahora. Y también se estaban saltando el orden constitucional, diciendo que había un vacío legal. No existía el tal vacío legal, eso fue una argucia. Y yo asumo la presidencia, por eso dicen que en un momento en el Ecuador había 3 presidentes. Sí, Uno, Bucarán, correcto. que no aceptaba, Alarcón nombrado por el Congreso y yo con legítimo derecho. Luego después, el 9, se reúne el Congreso y a Bucarán se había fugado a Panamá y en la escalerilla había dicho, encargo el poder a la vicepresidenta. Presidenta. Vea que inclusive él lo hacía, ¿no? Desde la escalerilla del avión. El 9 de febrero el gobierno vuelve al Congreso a Alarcón y me encarga a mí la presidencia de la República. O sea, en ese momento yo era presidenta por 3 razones. Una en cargo del presidente, otra en cargo del Congreso y otra por legítimo derecho. Yo inclusive tuve la precaución de que redacté el mismo texto que había redactado Osvaldo Hurtado cuando cae el avión, pues fallece el presidente Roldós y él asume la presidencia. Y digo, qué diferente habría sido si en lugar de Osvaldo Hurtado estaba una Osvaldina, estaba una mujer allí. Claro. A lo mejor la cosa era diferente. Por eso es que el machismo evidentemente se hace Se presente manifestó allí. muy fuertemente, tanto en la clase política, que también tenía otros intereses, como en Fuerzas Armadas, que pensaban que una mujer no iba a poder ser comandante jefe. Era Fuerzas noche de los Armadas. 3 presidentes. Así fue. Ahora, finalmente usted era constitucionalmente la presidenta. ¿Por qué no se sostuvo ahí?
por varias razones. Yo podía haberme mantenido como presidenta si hacía caso a León Febres Cordero, que me llamaba al teléfono y me decía, yo le apoyo, porque él tenía la mayoría de personas en el Congreso, siempre y cuando yo ponga a todos los ministros. Yo dije, yo no sobre todo de ciertas áreas. Todos, él quería todos. Lo otro habría sido aceptar a tantos congresistas que querían plata para votar por mí. Yo no tenía plata, pero había sectores que me querían dar ese dinero. Y lo tercero habría sido aceptar la propuesta de mandos medios de Fuerzas Armadas que querían que yo asuma los plenos poderes. En ese caso no solo habría sido la primera presidenta, sino la primera dictadora, ¿no? Claro. Porque ellos querían que asuma plenos poderes. Pero también había otro factor, la guerra con el Perú. Recuérdese que en el 95 hubo una guerra tremenda con el Perú, y en esos momentos estaba Fujimori. A mí me avisaban los comandantes de fuerzas en frontera, el general Grijalva y otros me mandaban y me decían, las fuerzas peruanas están avanzando, pero me llamaron del Departamento de Estado también. Entonces yo dije, bueno, aquí va a pasar como en el protocolo de Río de Janeiro, nos van a quitar otro pedazo más, y para mí más importante que el poder es el país, y entonces decidí renunciar. Correcto, y el 11 de febrero, al no dar ninguna situación, pues Fabián Alarcón ya asume la presidencia de una forma espuria, ilegítima ilegal, y además también pésima para el país, porque recuérdese que después él fue a la cárcel por un año por piponado. Así es. Entonces a mí me queda la gran satisfacción de haber estado en los más altos puestos del Estado y jamás haber tenido problemas con la justicia. Perfecto. Ahora, si bien es cierto las lecciones personales y políticas, ¿no es cierto?, de esa experiencia tan intensa y una breve presidencia, resumiéndolo, ¿positiva o negativa? Yo creo que positiva, porque abrí las puertas, muchas mujeres dijeron, sí se puede, ¿no? Sí podemos llegar a los mayores espacios de poder con dificultades, es cierto, pero se puede. Muchas mujeres, no solamente en el Ecuador, sino en diferentes partes del mundo, me dijeron que vieron un ejemplo en lo que se hacía. Y no se trataba de una mujer que llegaba y que luego cometía actos de corrupción. A mí nunca me han acusado de nada porque no me he beneficiado nunca de fondos públicos, y además he demostrado que después uno en la vida puede seguirse reinventando y haciendo otras cosas positivas para el país. No crea que no me han tentado muchas veces para ser candidata a la presidencia de la República, para ir a la Asamblea, para las alcaldías de Quito y de Cuenca. Me han tentado muchos partidos políticos. Y me han tentado también grupos y sectores y ahora diferentes. ¿No le interesa ese tema? No me interesa. Yo creo que uno puede demostrarle al país que le puede servir sin necesidad de estar en un mando político, y lo he venido haciendo desde la Fundación Fidal, que yo dirijo desde hace años, y trabajamos en temas de educación, preparamos a los jóvenes para ser los líderes que el Ecuador necesita, trabajamos con migrantes, con diferentes sectores, o también como presidenta de la UNIR. Yo actualmente soy presidenta de la Universidad Internacional de La Rioja en el Ecuador, y soy miembro del Consejo de Regencia de la Universidad de Otavalo, y he tenido grandes honores en mi vida. He trabajado como miembro del Consejo Directivo del CATIE, de esta Universidad de Costa Rica, durante 6 años. He sido miembro del directorio de la Biblioteca de Alejandría durante 4 años en Egipto. He sido miembro del Consejo Editorial de la Enciclopedia Británica, cosa que no ha sido ninguna persona de América Latina. Luego he sido secretaria general de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica. Viví algunos años en el Brasil, trabajando por los pueblos amazónicos. Es decir, tengo una vida rica, he publicado cerca de 20 libros, tengo 3 hijos, tengo 7 nietos, es decir, me siento súper realizada. Veo que su vida, luego de este proceso, que supongo que fue eso muy intenso y muy duro, duro, pero luego continúa, ¿no? Continúa en el ámbito internacional, como usted señala, continúa en el ámbito cultural, en el ámbito de educación, que es uno de los hitos que usted señala desde el ministerio, y luego también ayudando y proponiendo políticas de Estado, viabilizando también una nueva, inclusive de la experiencia. Creo que usted apoya muchísimo con la Fundación Fidal, por ejemplo, para todos estos nuevos líderes que se vayan formando y vayan teniendo, y que ya tenemos mucho más de estos chicos. Por supuesto que sí. Y en los pueblos indígenas también hay muy buenos resultados. Entonces, ¿a qué nos proyectamos ahora? Bueno, a seguir trabajando por el país. Yo planifico tener más tiempo para escribir, pero siempre me complico. Ahora mismo el día domingo estoy viajando a Brasilia para trabajar con las universidades amazónicas, y el 14 estaré en París con las mujeres
de Irán que están protestando contra el régimen que es realmente que masacra bastante a sus duro, propios ¿no? ciudadanos. Y luego estaré en Camerún participando en la reunión de los arquitectos diseñadores de interiores, que yo soy parte de esta organización a pesar de no ser ni arquitecta ni diseñadora de interiores. Estamos haciendo un museo aquí en el Centro Histórico de Quito, estamos restaurando una antigua casa que nos dio el municipio en Comodato para transformarlo en el primer ecomuseo biblioteca del Ecuador, o sea, un museo y biblioteca ecológico. Espero que este año lo podamos poner ya al servicio de la comunidad. Alguna gente me dice, ¿por qué en Quito? Digo, porque vivo en Quito y porque además aquí nos ha resultado, tal vez se nos han abierto algunas puertas. Y seguimos trabajando intensamente. A veces mis hijos me dicen que cuando me jubilo, yo digo, bueno, puedo estar jubilada nominalmente, pero en la práctica no, porque yo quiero seguir trabajando por el país. ¿Cuál ha sido el mayor error y el mayor acierto en la vida pública? A ver, qué difícil la pregunta. Error, es que no me arrepiento de haberme candidatizado a la vicepresidencia porque abrimos espacios. Tal vez el mayor error mío haya sido creer en cierta gente que no merecía mi crédito. Creer y confiar. Creer y confiar. Y el mayor acierto, pensar siempre que el sector público es para servir al país, no para servirse de él. Correcto. Oye, ¿hay mayor espacio para las mujeres? ¿Se abrió esa perspectiva? Sí. Desde el punto de legal, ¿Aportó? sí. Porque acuérdese que cuando yo fui candidata no había ni siquiera ley de cuotas, peor paridad. Ahora veo que todos los partidos andan buscando mujeres para que sean candidatas a vicepresidentas, para que sean candidatas a viceprefectas, vicealcaldesas, etcétera. En mi época no era así. Yo veo las fotos de la época y me encuentro solitaria con una gran cantidad de varones, ¿no? Me ha tocado abrir espacios, pero ahora las mujeres tienen mayor oportunidad. Espero que sepan marcar la diferencia a las mujeres y que no se contaminen con ese virus terrible que es la corrupción. ¿Qué le duele del Ecuador actual? Eso, exactamente, el que ha caído en indicadores tremendos de corrupción, lo que lleva a que no existan recursos para temas como desnutrición infantil, como educación, como salud, pero también me angustia el tema de la inseguridad traída al Ecuador, yo diría, desde hace algunos años, cuando se declaró la ciudadanía universal y se permitió que los carteles del narcotráfico se afincaran en el país, y que ahora siento que no solamente el Ecuador, sino en general toda América Latina está bajo acoso del crimen organizado. Y me duele que los gobiernos no puedan unirse, porque los delincuentes se han unido. Claro. Se habla de crimen organizado y los presidentes no pueden organizarse. Seguimos peleando por ideología. Así es. Entonces necesitamos que se alíen, que trabajen, no importa su ideología, precisamente, o su color político, precisamente para luchar contra el crimen organizado que pretende adueñarse de toda América Latina. ¿Cómo quiere que le recuerde el Ecuador y cuál cree que es el principal legado que le deja el Ecuador? A ver, me encantaría que me recuerden como escritora, me encantaría que me recuerden como mujer política que lo hizo sin dejarse contaminar. Mis hijos y mis nietos me gustaría que me recuerden siempre como esa persona que está ahí para ellos, ¿no? Y mis alumnos, pues, como una persona que puede transmitir mensajes y entusiasmar a la gente. Tal vez el mejor legado que puedo dejar es esto, de que yo puedo entusiasmar a las personas. Muy bien. Ahora, nos miran muchas personas, jóvenes sobre todo, las redes sociales hoy llegan mucho para ellos. ¿Cuál sería el mensaje que les daría a esa juventud? A ver, intercultural, porque... Para todos, sí. Para todos. Esto vale para todos. Prepararse primero, ¿no? Porque yo creo que es bien importante. A veces la improvisación nos lleva a los desastres que tenemos en el país. Prepararse y no dejarse contaminar. O sea, no dejarse tentar por el dinero fácil. Ese sería mi mensaje a chicos, a chicas, a jóvenes de todas las etnias, de todos los grupos que conforman el país. ¿Y al gobierno? Al gobierno, sí, que trabaje incansablemente pensando en el bienestar de la comunidad y no solo de ciertos grupos, que piense cuáles son las tareas más importantes que tiene en el ámbito de seguridad, de educación, de salud, de generación de empleo y de relaciones internacionales para atraer sobre todo recursos para el país. ¿Y a los políticos? Los políticos, bueno, hay que rehacer este código de partidos, esta ley de partidos políticos. Hoy están los millennials en el poder. Sí, a veces los millennials se sienten capaces de todo y se olvidan de que la experiencia es muy importante.
Creo que los milenios están llegando ya a la edad de los 40 y que si ellos se han dado cuenta de que la experiencia sí es importante. Bueno. Ahora viene la generación Z y otros, Así ¿no? es. Que a quienes hay que decirles eso. Había un viejo dicho que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y bueno, la experiencia es muy importante y esa la va adquiriendo uno con tropiezos, con caídas, con levantadas, pero sobre todo con ese gran afán de sacar adelante el país. Yo creo mucho en la juventud, ojo, creo mucho en los jóvenes, pero creo que tienen que prepararse y que considerar que el servicio público es un servicio al país, no para los bolsillos propios. Uh-huh. Quiero agradecer infinitamente, ha sido un gran honor tenerle aquí, mi estimada Rosalía. Creo que deja un gran legado de transparencia, un gran legado de abrir espacios para las mujeres, un gran legado que se puede hacer política de la buena y por supuesto que necesitamos muchos y muchas políticas que en este caso lleven hacia ese camino. El cambio y la transformación se dará desde ese momento. Así es que muy agradecido, que Dios le bendiga y siga adelante y bueno, agradecerles también a todos los que nos han sintonizado por Sin Filtros con Marco. No se olviden, suscríbanse y nos veremos en un próximo podcast. Muchas gracias. Muchas gracias también. Sin Filtros con Marco, el podcast. El podcast.